Bienvenido a Fragmentos Abiertos. Mi nombre es Fracto. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una casa, sino la historia de una familia, marcada por el dolor, por las pérdidas y por una sombra que pareció crecer dentro de sus propias paredes. Prepárate para conocer el caso real de la casa Whaley. Una construcción hermosa por fuera, pero con un pasado que te hará ver cada habitación de otra forma. Para entender el origen de esta historia, primero debemos remontarnos al siglo XIX y al hombre que lo empezó todo. Thomas Whaley, nacido el 5 de octubre de 1823 en Nueva York. Thomas era un comerciante ambicioso. En 1849 decidió mudarse al extremo opuesto del país, atraído por las oportunidades que ofrecía la fiebre del oro en California. Se instaló en una pequeña ciudad en expansión llamada San Diego. Ahí estableció un próspero negocio y se ganó una reputación como uno de los primeros empresarios de la región. Pero fue en 1855 cuando tomó una decisión que marcaría su destino y el de toda su familia. Compró un terreno que, tiempo atrás, había sido escenario de ejecuciones públicas, incluyendo una que dejaría una huella profunda en la historia de ese lugar. Mucho antes de que Thomas Whaley construyera su casa, ese terreno ya tenía una historia oscura. En 1852, un hombre conocido como Santiago Yankee Jim Robinson fue condenado por el robo de un bote en la bahía de San Diego. Las autoridades locales lo juzgaron rápidamente y lo sentenciaron a muerte por ahorcamiento. El 4 de septiembre de ese mismo año, Yankee Jim fue llevado a ese mismo terreno, donde años después estaría la casa, y frente a una multitud fue ejecutado. Pero hubo algo extraño en su muerte. La horca no estaba bien ajustada para su altura, así que no murió de inmediato. Luchó durante varios minutos, debatiéndose en el aire, mientras su vida se apagaba lentamente. Esa muerte violenta y la energía trágica que quedó impregnada en el lugar serían, según muchos, el origen de los fenómenos que más tarde experimentarían los Whaley. A pesar de la oscura reputación del terreno, Thomas Whaley lo compró en 1855 por apenas $300. Él mismo supervisó la construcción de una casa que consideraba moderna para su tiempo. Una estructura sólida de ladrillo, inspirada en la arquitectura, de estilo griego Revival, algo poco común en el viejo oeste de California. En 1857, la casa fue terminada y Thomas se mudó junto a su esposa, Anna Eloise Delaunay Whaley, y sus hijos pequeños. Con el paso de los años, la propiedad no solo fue el hogar de la familia, también funcionó como tienda, tribunal de justicia y oficina de registros. Era, en esencia, el centro de operaciones de San Diego en aquella época. Pero lo que parecía una etapa de prosperidad pronto se vería ensombrecida por una serie de tragedias que marcarían para siempre
el destino de la familia Whaley. Los Whaley no tardaron en descubrir que aquella casa estaba destinada a ser un lugar de profundo dolor. En 1858, apenas un año después de haberse mudado, la tragedia golpeó por primera vez. El hijo menor de Thomas Whaley y Anna Eloise Delaunay, Thomas Whaley Jr., murió con solo 18 meses de edad, víctima de escarlatina. La pérdida del pequeño dejó una sombra espesa sobre la familia. Anna nunca volvió a ser la misma, y la casa, desde entonces, comenzó a sentirse vacía, silenciosa, fría. Pasaron los años y nuevas penas llegaron con el tiempo. En 1871, Francis Hinton Whaley, el segundo hijo del matrimonio, murió a los 25 años. Su muerte no fue documentada con claridad, pero los registros indican que falleció en San Diego. Su partida sumó una nueva capa de duelo. Luego, en 1885, ocurrió una de las tragedias más recordadas. Violet Eloise Whaley, hija de Thomas y Anna, vivió una vida marcada por la tristeza. En 1882 se casó con George T. Bertolacci, pero el matrimonio fue un desastre. George la abandonó poco después de la boda, llevándose consigo su dinero y dejándola humillada públicamente. Devastada emocionalmente y atrapada en una época en la que el divorcio era visto como una vergüenza, Violet cayó en una profunda depresión. En la madrugada del 19 de agosto de 1885, tomó un arma, salió al patio trasero de la casa y se disparó en el pecho. Tenía apenas 22 años. Murió días después, envuelta en escándalo y dolor. Años más tarde, en 1888, el propio Thomas Whaley, fundador de la casa, murió en la misma propiedad a los 67 años. Tras una larga enfermedad no especificada en los registros, aunque se cree que estuvo postrado durante meses. Con el tiempo, la matriarca, Anna Whaley, murió también en la casa en 1913, a los 80 años, bajo el cuidado de su hija menor, Corinne Lillian Whaley, quien se convirtió en la última descendiente directa en habitar la propiedad. Corinne vivió en esa casa hasta su muerte, ocurrida en 1953, cuando tenía 89 años. Su vida fue larga, pero marcada por la soledad y la carga de la historia familiar. Una casa levantada sobre el lugar donde se ejecutaban condenados a muerte, habitada por generaciones de dolor y que a lo largo de los años fue testigo de enfermedad, suicidios, pérdidas y ausencias. La casa Whaley ya no era solo una casa antigua, era un receptáculo de tragedias. Con la muerte de Corinne, la casa Whaley quedó vacía por primera vez en décadas. El silencio se apoderó de sus paredes, pero no por mucho tiempo. Los vecinos comenzaron a hablar. Decían que en las noches se escuchaban pasos en el piso superior, puertas que se cerraban solas, risas apagadas o gritos. Quienes se atrevían a entrar decían ver figuras tras las ventanas,
rostros que se asomaban por los pasillos, cuando el lugar debía estar completamente deshabitado. En los años siguientes, la casa pasó por múltiples manos. Algunos intentaron convertirla en museo, otros en atracción turística, pero ninguno logró permanecer mucho tiempo. Los informes de actividad extraña se hicieron más frecuentes. Guardias nocturnos, restauradores, visitantes. Todos ellos aseguraban que algo o alguien permanecía dentro. Luces que se encendían solas, cambios bruscos de temperatura, pasos en habitaciones vacías y voces que susurraban al oído. Los más osados afirmaban haber visto a una mujer vestida de blanco, con el rostro bañado en lágrimas. Otros, a un niño que corre por el pasillo principal y desaparece entre las sombras. La historia de la casa Whaley había quedado escrita, pero sus protagonistas, al parecer, nunca se fueron del todo. Gracias por acompañarme en este nuevo fragmento. Si esta historia te dejó pensando, déjame un comentario y cuéntame, ¿qué opinas de la casa Whaley? ¿Te atreverías a entrar? Suscríbete a Fragmentos Abiertos, activa la campana y prepárate para lo que viene, porque mientras tú ves esto, hay lugares donde el pasado sigue muy presente. Nos encontramos en el próximo fragmento.